Bienvenido a este video. Estaremos viendo cómo podemos hacer un certificado en Microsoft Word 2016, aplicable también a otras versiones de Word, ya que contamos con herramientas muy similares. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo documento en blanco. Una vez que tenemos nuestro documento en blanco, viniendo a archivo, nuevo, vamos a caracterizar la hoja. ¿De qué manera? Generalmente es de manera horizontal. Si nosotros venimos, por ejemplo, acá a formato, en formato tenemos configuración de página. En configuración de página podemos venir en la parte inferior a derecha de ese grupo que se llama configuración de página. Hago clic y tengo acá muchas opciones. El primero es determinar el tipo de papel. Para el caso voy a utilizar carta, que generalmente es el que más se utiliza en los certificados, y ahora voy a determinar espacios. Como lógicamente no va a ser engrampado ni nada, entonces a todos los lados puedo determinar un mismo espacio. Luego la orientación acá estaría horizontal porque es frecuentemente como se utiliza, y voy a apretar aceptar. Acá también tengo una regla. Si no es necesaria en vista, puedo quitarla. Lo que vamos a hacer ahora es poner en primer momento un fondo para todo mi certificado. Esto voy a proceder de una manera un poco particular para manejar la transparencia y la opacidad de mi imagen y no sea totalmente contrastado, porque si pongo una imagen y es totalmente contrastado, va a opacar a las letras, al nombre y todo lo demás, así que el protagonismo se lo va a llevar la imagen y no lo que debería ser, como es las letras principalmente. Voy a venir a insertar en la parte superior donde hay varias pestañas. Si en caso esto está colapsado de esta manera, hago un clic en cualquiera de estos y luego voy a la parte derecha y lo voy a anclar. Ya está anclado, ya no se va a mover. En insertar voy a venir y voy a decir que quiero insertar una forma. De las diferentes formas con las que contamos, voy a elegir este, que es un rectángulo, y ahora solamente voy a arrastrarlo hasta donde quiero que esté. Voy a reubicarlo para que ocupe todo mi campo. Muy bien, ya ha ocupado toda mi hoja. Voy a hacer clic, y una de las características de Word es que a medida que yo voy eligiendo cada uno de los elementos, me aparece herramientas contextuales en la parte de arriba. Por ejemplo, acá herramienta de dibujo. Dentro de la herramienta de dibujo tengo una pestaña que se llama formato. Muchos otros tienen 2 o 3 pestañas dentro de la herramienta contextual, o sea, según la herramienta que vaya a utilizar. Yo ahora estoy utilizando un rectángulo y solo me aparecen de formato. En esto de formato voy a ir, herramientas de dibujo, formato, y voy a elegir acá, por ejemplo, en contorno, voy a decir sin contorno, quiero un elemento muy puro. En relleno de forma puedo utilizar una imagen. Esta misma modalidad puedo hacerlo acá también. Por ejemplo, hay un símbolo pequeño y puedo hacer clic. En ese símbolo pequeño está ahora lo que sería las opciones más profundas, o sea, todas las opciones con las que contamos. Y en la parte derecha me aparece un panel. De todas ellas, acá tengo, por ejemplo, efectos, tengo la herramienta de cuadro de texto, tengo texto alternativo, tengo acá un montón de opciones. Todas estas opciones, lógicamente, están en esta cinta de opciones escondidos. Muy bien, lo que yo voy a hacer y utilizar es el primero. Es el único elemento, por ejemplo, que voy a necesitar, relleno y línea. Dentro de relleno, esto de línea lo voy a colapsar. Acá tengo, por ejemplo, relleno con imagen o textura. Voy a hacer clic y ahora voy a elegir una de mis imágenes y es esta. Prácticamente acá ya me apareció porque en anterior oportunidad probé si realmente es el tamaño adecuado. Voy a apretar insertar y ya está acá mi imagen. El nivel de transparencia acá es lo que me interesa. Este es el nivel de transparencia normal.
Ahora está la imagen dentro del cuadro y dentro de la forma rectangular no está la imagen sola, está dentro de la forma. Muy bien, si yo pusiese acá un texto, se va a opacar y no va a haber contraste con el fondo porque esta imagen está muy predominante. Yo quiero que sea más tenue, más suave. Entonces voy a venir acá a transparencia y voy a ir recorriendo suavemente para ver hasta dónde realmente me convence. Hasta ahí, por ejemplo, hasta un 85% lo voy a mantener en este caso. Recordamos que esto de la transparencia, el nivel que vamos a manejar depende mucho de la imagen que insertemos. Ahora puedo cerrar esto. Ya tengo acá mi imagen de fondo. Esto podría hacer un clic y decir en formato. Ahora vemos acá que tenemos dos herramientas contextuales, herramientas de dibujo y herramientas de imagen. Por ejemplo, acá de dibujo en formato voy a decir que quiero enviar totalmente atrás acá. Por ejemplo, enviar al fondo, totalmente al fondo para que no incomode. Muy bien. Y lo voy a dejar de esa manera. Ahora voy a insertar un elemento destacado en la parte izquierda. Voy a utilizar nuevamente formas, aparte ahora de esto que sería herramienta rectangular. Voy a utilizar otra forma más o menos que sea con curvas. Voy a ver cuál me conviene entre estos. Por ejemplo, se ve bastante bien que existen unas curvas un poco prolongadas para que permita manipular de mejor manera. Me voy a quedar con esta forma. Ahora voy a hacer clic y voy a arrastrarlo de esa manera. Puedo hacerlo así también para que esté mucho más curvo. Y voy a arrastrarlo hasta ahí. Y voy a redimensionarlo con estos puntos hasta ahí. Ahora voy a hacer un certificado de alguna participación en la temática de ambiente, o sea, de ecología y todo ello. Ahora voy a cambiar esto, voy a girarlo, puedo recorrer un poco más abajo y acá tengo una herramienta para girarlo. Para hacer el giro perfecto, como realmente debe ser, voy a utilizar la tecla Shift. Esta es la tecla Shift, esta que tiene una flecha en esta parte. Entonces voy a minimizar, vamos a apretar esto y vamos a utilizar en muchos momentos que nos facilita el trabajo. Voy a apretar ahora y voy a apretar Shift, así que en grados puros me lo va cambiando y me lo ha dejado 45 grados exactamente. Muy bien, entonces sin necesidad de medir ya me lo ha hecho el programa. Voy a hacer mucho más pequeño esto, hasta ahí. Voy a cambiar un poco el tamaño. Quiero exactamente que entre en la hoja. Voy a acercarme con control y con scroll del ratón. Puedo acercarme mucho más. Voy a hacer clic aquí y ahora voy a recorrerlo. Voy a alejarme también con la tecla control. Esta es la tecla control y luego giro la bolita del ratón. Entonces voy a poner a la izquierda de esa manera. Para que quede un poco más, quiero esta parte voluminosa que esté abajo. Entonces voy a voltearlo. Si yo hago clic acá y luego en la herramienta contextual de dibujo, tengo acá formato y entre ellos tengo aquí, por ejemplo, para voltear. Puedo voltearlo horizontalmente o verticalmente. Entonces voy a dejarlo así, horizontalmente, y nuevamente voy a recorrer hasta ahí. Y ahora tengo que cambiar de color relacionado a la temática que estoy manejando. Otra vez estando en herramientas de dibujo, en formato, recordamos que si estamos en otras pestañas, nuevamente podemos hacer clic aquí en herramientas de dibujo y luego formato. Y acá tenemos unos estilos prediseñados, podemos elegir cualquiera de estos. Por ejemplo, esto vemos que queda mucho mejor y un color más contrastado puede ser esto. Si el color es totalmente puro, aunque en diseño flying, o sea, en diseño plano, esto se ve bastante bien. Pero si quiero un poco de degradado, puedo venir acá, en la misma herramienta de dibujo, formato, relleno, y acá puedo utilizar algún tipo de degradado, por ejemplo así.
o puedo elegir más degradados y en la parte derecha elijo acá un color verde mucho más oscuro. Hago clic aquí y acá tengo la opción. Puedo elegir un verde mucho más oscuro como esto y en esta otra opción un verde mucho más claro, más o menos hasta ahí, e incluso un poco más claro hasta ahí. Y ahora nosotros, a medida que vamos recorriendo esto, podemos ver cómo va quedando en esta parte. Vemos de esa manera. Si queremos el color oscuro, el verde fuerte acá, entonces podemos invertir también. Por ejemplo, en esta parte tenemos radial, rectangular, ruta. Vamos a dejarlo lineal, aunque radial parte de un punto central y se va desplazando hacia todos los lados. Rectangular, similarmente, pero es solamente un punto, y ruta es una forma de estrella. Voy a dejarlo lineal. Acá puedo invertirlo al lado que me parece. Por ejemplo, el lado oscuro quiero al lado derecho acá. Entonces al lado derecho ya está el oscuro y acá puedo cambiar de esa forma. También voy a venir y voy a probar con otros como esto, y con esto voy viendo si va quedando mucho mejor o no. Hasta ahí, por ejemplo, ese es el efecto que quería. Si me acerco, voy a cerrar esto. Si me acerco mucho más, puedo ver acá, por ejemplo, que el cambio es muy brusco. Voy a aumentar un poco el tamaño. Esto por un momento voy a suspender. En la parte superior está muy bien ahí. Y en la parte inferior también. Ahora voy a recorrer al lado izquierdo. Puedo poner una sombra para que dé un efecto mucho mejor. Una vez elegido con un clic con el botón izquierdo del ratón, voy a venir a formato y voy a darle acá un efecto de sombra. Por ejemplo acá. Puedo elegir qué sombra voy a darlo. Por ejemplo ahí me parece bastante bien. Incluso esto también. Ahí vemos la diferencia. E incluso podemos personalizar acá en opciones de sombra. Para ganar tiempo lo voy a dejar en esto. Ahora tenemos nuestra forma con su respectiva sombra. Vamos a ver si queda mejor en sombra. Voy a las opciones de sombra y voy a ampliar, por ejemplo, hasta ese punto. Y ahora el desenfoque que sea mucho más grande para que se atenúe hasta ese punto. Muy bien. Ahora voy a cerrar. Voy a venir aquí. En la parte de arriba, por ejemplo, se ha movido un poco tan solo. Y ahora está muy bien. Vamos a mover un poco más hacia arriba. No tiene que quedar nada de blanco para la impresión. Si aprieto Control P, puedo ver acá, por ejemplo, la impresión cómo va a quedar. Lógicamente que esta forma ahora no está viendo, pero si yo vengo directamente con la tecla F12, esta es la tecla F12, puedo grabar directamente y voy a elegir acá, por ejemplo. Voy a grabar con ejemplo y voy a elegir un formato PDF. Y ahora voy a guardar y me abre inmediatamente acá y así va a quedar tal cual estamos viendo, listo para la impresión. Muy bien. Ahora lo que nos interesa son los textos. Para insertar texto, a pesar de que nosotros podemos hacerlo de esta manera, vamos a utilizar otra herramienta. Vamos a anclar nuevamente esto. Vamos a utilizar otra herramienta que sería cuadro de texto. En cuadro de texto hago clic y voy a elegir uno simple. Esto está en la pestaña Insertar. Muy bien. Ahora voy a escribir acá un par de elementos que, que nos interesa, o sea, relacionado exclusivamente a la temática que se ha tratado en el certificado. Podemos poner de esta manera. Vamos a poner global. Muy bien. Voy a redimensionar un poco y voy a elegir el texto de acá. Y ahora voy a venir a inicio y en inicio voy a ampliar con esto. Voy a ampliar también esto para que se vea mucho más grande.
Voy a elegir nuevamente mi texto y voy a ir ampliando hasta ahí aproximadamente. Y voy a elegir una letra relativamente diferente. Una vamos a elegir de las diferentes fuentes que tenemos. Por ejemplo, una más circular. Podríamos utilizar directamente Century Gothic, que es muy bueno. Acá se ve mucho mejor. Y vamos a hacer un pequeño efecto. Voy a elegir esto. Voy a cambiar el tamaño, por ejemplo, a un 60. Ahora sí. Y voy a cambiar esto a un 90%, por ejemplo, o a 90 puntos. O un poco más. Vamos a elegir aproximadamente a un 100. Voy a hacer otra vez. Voy a elegir exclusivamente la letra G. Y voy a elegir acá 100. Y ahora tenemos mucho mejor. Ya tenemos acá nuestra letra y nos falta acá. Para poder trabajar, lógicamente que esto me permite, pero me mantiene dos elementos. Vemos que lo ha quitado acá el fondo porque está con un fondo blanco y con un borde negro. Entonces voy a quitar esto acá en formato o hago clic directamente y acá en formato, la herramienta de dibujo, y voy a decir relleno, sin relleno, contorno, sin contorno, y ahora el texto está puro. Muy bien, voy a hacer un poco más pequeño hasta ahí aproximadamente. Si aún no me permite este espacio, voy a elegir en herramienta, por ejemplo, inicio, tengo acá para elegir todo. Y en párrafo, estamos aún en inicio, en párrafo, en esta opción hago clic y voy a quitar todos los espaciados. Quiero un texto llano, ahora aceptar y ahora no tiene espacios, mucho mejor. Muy bien, voy a mantenerlo hasta ahí y voy a hacer la misma operación, pero para no tener nuevamente que hacer, ingresar, por ejemplo, insertar, cuadro de texto, escribir el texto, venir a la parte de herramientas, quitar relleno, quitar contorno, directamente voy a copiar esto de manera directa acá, o sea, sin necesidad de ir, copiar, luego pegar. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Utilizando la tecla control, que sería esta tecla. A veces en otros teclados no está escrito control, simplemente está la C, la T, la R y la L acá. Entonces, aprieto la tecla control y luego con el botón izquierdo lo arrastro. Ahora voy a copiar esto y voy a ponerlo de esta manera. Acá puedo poner calentamiento y vamos a cambiar el tamaño. Ahora sí. Entonces voy a redimensionar. Si esto no me permite salir de los márgenes, lógicamente puedo hacer al igual que las imágenes acá y lo voy a poner delante del texto. Si no me aparece delante del texto, vengo a formato y acá tengo ajustes de texto y delante del texto. Entonces voy a poner ahí y si es muy grande tiene que estar al mismo nivel. Voy a reducir acá en inicio, por ejemplo, de esa manera, un poco más, hasta ahí, e incluso vamos a poner un 26 o 24. Muy bien, aproximadamente ahí, para que esté totalmente relacionado. Eso también lo que puedo hacer es dar espacios, por ejemplo, si tuviera mucho más espacio, así, y esto y aprovecharía para hacerlo más grande, aproximadamente hasta ahí. Vamos a reducir un poco más, e incluso tan solo un poco más. Ahora ya tengo dos elementos acoplados hasta ahí. Calentamiento global. Ambos
puedo elegir simultáneamente otra vez con la tecla Shift de acá o mayúsculas temporales, y una vez que selecciono los dos ya puedo ir recorriendo, e incluso podría redimensionar simultáneamente ambos, o con esta opción, por ejemplo, si voy a elegir así, puedo hacerlo más pequeño, un solo nivel, y esto también se va a rebajar un solo nivel. Sin necesidad de calcular el tamaño, ya está rebajando hasta ahí. Entonces tenemos de esa manera. Voy a poner con negrilla, quiero mucho más fuerte esto porque el certificado es de esa conferencia, entonces de ese seminario, y se trataba de esa temática. Entonces tenemos así. Para alterar un poco el color, marco todo y voy a elegir un azul aproximadamente para que note la diferencia de qué se trataba. Acá tengo en inicio, en la parte de fuente, tengo este símbolo de A con un color en la parte inferior. Entonces puedo elegir acá o incluso elegir un color degradado o elegir más colores. Voy a poner este azul, y también en degradado puedo utilizar, por ejemplo, eso. Aparte, en calentamiento puedo utilizar el mismo color haciendo directamente clic sobre la letra A. De ahí ya tengo. En la parte derecha voy a cambiar. Acá voy a ver exactamente, por ejemplo, un tema mucho más específico que el calentamiento global y relacionado al mismo. Esto voy a suspender un poco para que esté mucho más arriba. Esto también quiero que me dé más espacio. Si no puedo recorrer esto, por ejemplo, puedo reducir hasta ahí y luego venir a esta parte y voy a decir delante del texto. Y ahora ya puedo recorrer sin limitaciones. Hasta ahí. Ahora voy a copiar solo esto. Clic primero con control y luego arrastro. Ya tengo acá mi dúplica. Y en esta parte voy a poner responsabilidad social. Todo con minúscula. Acá también. Y esto ya no necesito un espaciado como esto especial. Directamente puedo acá, por ejemplo, de esa manera, elegir una letra. Voy a elegir una para ambos. Una letra un poco más coloquial, menos formal. Voy a buscar acá. Puedo ir recorriendo de esa manera y las vistas previas me indicarán si es lo que quiero o no. Voy a bajar un poco más. Por ejemplo, esto estaría bastante bien. Algo un poco más, no tan formal. Vamos a ver. Como esto es similar al anterior, esto también quedaría bastante bien. Esto igualmente vamos a dejarlo con esto. O vamos a buscar otro también. Vamos a dejarlo con esto. Responsabilidad lo voy a dejar tal cual está. Esto simplemente lo voy a agrandar un poco más. Aproximadamente ahí. Voy a confirmar que en párrafo no esté espaciado. En esa parte no está espaciado. Entonces lo voy a dejar de esa manera. Pero voy a cambiar el color a un verde relacionado a esto. Y si aún quiero mucho más ceñido esto a este otro, lo que puedo hacer es duplicar con control. De acá elimino responsabilidad. Entro acá y de acá elimino social y ya tengo dos independientes. Entonces ahora simplemente voy a recorrer hasta un punto donde me interese. Hasta ahí aproximadamente. Y aparte de ello voy a agregar acá un símbolo de reciclaje. Voy a venir a insertar imagen. Acá tengo mi símbolo de reciclaje. Como vemos es bastante grande y también quiero una movilidad mucho mayor. Entonces voy a venir aquí, voy a decir delante del texto y ahora tengo una movilidad mucho mayor. Voy a reducir en esta parte
en la parte superior izquierda de la imagen, voy reduciendo de esa manera hasta cierto punto. Hasta ahí, por ejemplo, quedaría bien. Ahora voy a insertar mis imágenes más para poder nosotros lograr manipular de una manera muy personalizada. Voy a crear una nueva hoja. Antes de apretar Enter, porque acá está parpadeando, por ejemplo, antes de apretar Enter voy a utilizar estas teclas Control y Final. Y eso me permite a mí ir totalmente al final del documento y a partir de ahí ya no se van a mover el resto de mis elementos. Si yo hiciese netamente Enter, todos estos se irían moviendo hacia abajo. Entonces, una vez estando acá, puedo venir a insertar, voy a elegir imagen y puedo elegir tres de mis imágenes que vaya a necesitar. Estos tres, por ejemplo, que serían una especie de auspiciadores y en los lugares donde se ha dado. Con control también y haciendo acá, por ejemplo, aprieto la tecla control, esto, hago clic, luego sin soltar control hago clic con el botón izquierdo del ratón y acá también, y ahora insertar. Ya tengo acá mis imágenes independientes. Voy a venir y voy a hacer clic sobre esta imagen y en esta parte voy a decir delante del texto. La misma acción para este otro elijo delante del texto. Y para esta otra imagen, la misma acción delante del texto. Recordamos que si no tenemos esta opción aquí, en herramientas de imagen en la parte superior y formato, acá tenemos para organizar, hemos dicho. Muy bien, entonces una vez que tengo acá para movilizar, voy a redimensionar y voy a hacer un poco más pequeño. Y voy a arrastrar hasta la parte superior suavemente y lo voy a dejar ahí. Nuevamente voy a reducir el tamaño hasta ahí aproximadamente. Y ahora voy a hacer lo mismo con las otras imágenes. Voy a arrastrar hasta la parte superior y voy a reducir el tamaño. Estos indicadores son para cambiar el tamaño. Voy a redimensionar hasta ahí aproximadamente. Hasta ahí. Y por último, este elemento puedo redimensionar en esta parte y arrastrarlo hasta aquí. Entonces nosotros ya tenemos en este lugar, de esa manera, esto también vamos a tratar de uniformizar hasta ese punto. Esta hoja para eliminar solo aprieto suprimir, esta tecla de suprimir y ahora ya tengo parte de mi documento. Si esto puedo bajarlo también, puedo tratar una alineación más o menos así. Que el punto central sea la alineación y no los bordes superior o inferior. Muy bien, ahora voy a poner acá la palabra principal que sería un certificado. Acá vengo, inicio, luego tenemos acá la pestaña de insertar y nuevamente voy a insertar un cuadro de texto acá desde cero. Lógicamente que aquí también puedo poner delante del texto y voy a hacer la operación que hice hace un instante. Marco acá, clic con el botón izquierdo del ratón, vengo acá en las herramientas contextuales de dibujo y digo relleno, sin relleno, contorno, sin contorno. Y ahora puedo escribir acá mi palabra certificado. Esta palabra va a ser con un tipo de letra bien formal, tradicional y conservadora como el Times New Roman. Y voy a agrandar simultáneamente con esta herramienta para ver cómo va quedando hasta ahí, por ejemplo, y puedo suspenderlo hasta ahí, e incluso podría darle negrilla para que esté mucho más fuerte. Con el mismo tipo de letra voy a acercarme un poco más con control y scroll del ratón y ahora con control también y arrastro. Ya tengo una dúplica, entonces voy a hacer de esa manera, voy a eliminar y voy a escribir ahora otorgado a dos puntos. Lógicamente que tengo que cambiar todo el tamaño. Hasta ese punto lo voy a dejar sin negrilla, esto es lo importante. Entonces lo voy a dejar sin negrilla hasta ese nivel aproximadamente. También puedo centralizar.
y ahora lo voy a mover ahí. Y lógicamente vamos a ver si está al 100%, ahí está al 100%, se va a ver de esa manera. Lógicamente que necesitamos el nombre de la persona. Voy a hacer la misma operación con la tecla control acá y arrastrando con el botón izquierdo del ratón. Arrastro y tengo la dúplica de mi elemento y voy a poner aquí el nombre al cual debe ir dirigido el certificado. Esto voy a tratar de agrandar un poco más. Voy a poner aquí. Voy a inventarme cualquier nombre. Muy bien. Eso también va a ir con negrilla y un poco más grande. Solo un poco nada más. Hasta ahí. Hasta ahí aproximadamente. Si está un poco más grande ya puedo quitarle la negrilla, pero se pierde. Entonces quiero que haga contraste y va a ir ahí. No me olvido acá que tengo que poner, ya está. Y lo puedo poner en esa forma. Si aún quiero un poco más grande también puedo hacerlo hasta ahí. Y ahora voy a duplicar esto que está con color claro con la tecla control y arrastro. Y ahora voy a hacer mucho más grande y voy a decir de esta manera. También centralizado y con mucho más pequeño voy a poner por haber participado en el seminario y tengo que poner con comillas el nombre del seminario. Vamos a corregir. Muy bien. Efectuado el día viernes 18 de diciembre de 2016. Organizado por el taller de Relaciones Públicas. Esto vamos a agrandar un poco más. Y podríamos reducir tan solo un punto si se ha llenado acá, por ejemplo hasta el 13, no mucho. Relaciones Públicas de noveno ciclo. Muy bien. Ya tengo acá también a qué se refiere el certificado. Y por último voy a poner acá, esto mismo voy a copiar con la tecla control y arrastro. Y ahora voy a poner aquí, por ejemplo, el nombre del responsable. Vamos a inventarnos un nombre. José Oblitas Palacios. Muy bien. Vamos a poner esto con negrilla, pero de abajo ya sin negrilla. Lo vamos a quitar y vamos a poner coordinador de la organización local. Muy bien. Vamos a ampliar un poco. Vamos a ver si los párrafos totalmente están acá. Vamos a quitar estos espacios. Ya tengo hasta ese punto. Ahora lo que me falta es una línea acá para la firma. Si veo, puedo subir esto tan solo un poco más para que exista un respiro y esto también se pueda hasta ahí, por ejemplo, mantener acá la firma. Muy bien. Voy a venir a insertar y acá tengo formas. Nuevamente voy a utilizar esto de línea y ahora voy a arrastrar de izquierda a derecha con el ratón y para que no se me vaya ahí voy a apretar la tecla Shift hasta ese punto y ahora voy a arrastrar al centro. Voy a bajar un poco esto hasta ahí aproximadamente y voy a venir a formato y voy a cambiar de acá de color e incluso de acá de espesor puedo cambiarlo hasta ahí
y hacerlo un poco más grande. Entonces con estas teclas de direcciones voy recorriendo hasta ahí. Muy bien, si yo ahora me alejo, podemos ver mucho mejor cómo está quedando. Para que acá no exista un espacio medio vacío, podría esto cambiarlo ahí, por ejemplo, y esto más al centro, ahí. Ahora ya tengo mi certificado de manera muy fácil y rápida. Solo tenemos que intentar encontrar imágenes con transparencia acá, esto también y esto también, que generalmente en el formato PNG suele funcionar bastante bien. Por ejemplo, si vengo acá a insertar imagen, acá tenemos la terminación .png. Por ejemplo, este otro es .jpg, pero no me permite manejar transparencias. Entonces yo quiero el fondo transparente de todos estos elementos y por eso ha funcionado bien de esta manera. Esto y esto. Hasta aquí este video, espero que haya sido de utilidad. Próximamente estaremos haciendo otros ejemplos también de certificados de manera mucho más fluida, ya que nos hemos detenido acá para especificar algunos elementos y la reubicación del mismo.